Dice, bienvenidos compañeros y compañeras. Hoy sábado 18 de noviembre del 2023, son aproximadamente las 8:24. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a esta sesión llamada el sexto día. Somos un grupo de amigos que estudiamos los escritos de Freud y voy a aclarar algo que es importantísimo: no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista que estemos hablando, comentando, solamente es eso, son comentarios personales que sin duda algún experto pues, lo puede mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y poner atención. Previa a la plática que tuvimos de empezar a grabar, y hoy vamos a abordar la lectura que hemos continuado leyendo desde que tomamos los fragmentos de la correspondencia con Fliess, de Freud con Fliess. Vamos a leer el manuscrito N, cartas 66, 67, 69 y 70. Traigo, normalmente me gusta hacer un diagrama. Ahí está. Vamos a poner acá. ¿Dónde está? Aquí está. Me gusta hacer un diagrama justamente como para a nivel de texto, ver qué es lo que vamos a leer. Y la vez pasada ya he puesto estos dos, en el video los había puesto de manera lateral y los cambié de orden porque de acuerdo a lo que nos acaba de decir el traductor en sus notas al pie de página, la carta 61, es escrita justamente con una intención, y él dice que las ideas que se le ocurrían a Freud las añadía en anexos llamados escritos. Entonces, justamente se me ocurrió pasarlos de esta manera para dar a entender esa idea. Y bueno, con lo acabado dicho, si nosotros observamos la carta 64, tiene un anexo que se llama manuscrito M. Obviamente este colorcito es los que vamos a leer. Ya la leímos y comentamos. Entonces el anexo que vamos a leer corresponde a la carta 64 y la fecha es la que corresponde a la carta 64. Vamos a leer manuscrito N. Yo le pongo un título, no viene por título, justamente como propongo, dije, ¿sabes qué? A mí me suena que aquí habla solamente de impulsos, y entonces ahí está el impulso, ¿no? Después vienen otras 4 cartas que son las que vamos a leer, o que leímos y vamos a comentar, y habla sobre la parálisis psíquica, la carta 66, la comunicación, la carta 67, que es muy cortísima, el gran secreto, 2 puntos, su derrota de Freud. Ya lo puse así porque es un título dramático, y después viene la etiología de su neurosis. Entonces así le he puesto los títulos. Aquí lo que me interesa es ver que si hay una separación de tiempo, porque las otras cartas habían sido como que más cercanas. Ya veamos eso que está acá. Y ya de aquí ya empieza a haber un poco de separación, porque justamente, como vamos a ver más adelante, está muy metido en sus reflexiones, ¿no? Y ahora nos encontramos aquí, octavo encuentro. Para el octavo encuentro, ahí está el manuscrito N, es uno de los más larguitos, y yo me voy a centrar principalmente la estructura, quiere decir los títulos. A veces tiene una estructura que tampoco está marcada, pero aquí sí son títulos, donde habla de los impulsos, relación entre impulso y fantasías, traslado de la creencia, poesía y fine frenzy, motivo de la formación de síntoma y definición de sagrado. Entonces, lo que está de este colorcito quiere decir que sí lo leí, pero no le pongo foco. Es algo que, si ustedes quieren comentar, bienvenido, pero yo le doy más enfoque a lo que viene en este contexto igual. No sé si quieren comentar algo ahí. No, sí, está bien, coincido contigo, George. Entonces aquí viene algo, vamos a pasar por acá. Manuscrito N, neurosis y sus componentes. Aquí lo que me agradó bastante es que Freud
ya de alguna otra manera trata de encontrar esas causas y esas relaciones. Por eso ahí menciona atrás, ¿no? Y sus relaciones, justamente de los impulsos, dice que hay unos impulsos hostiles contra los padres. Entonces, esos impulsos hostiles dice que es el deseo de que ellos mueran. Ajá. Y que eso es consecuencia de una representación obsesiva. Dice, ¿sabes qué? Por ahí acá está. Entonces, estas son las neurosis y trata de indagar en sus componentes. Ajá. Entonces, aquí tiene una visión, normalmente pone al revés, ¿no? Freud sus etiologías que van de este lado y lo que causa, que va de este lado. Pero aquí trata de hacer una reflexión a manera de reversa, donde dice, la paranoia, ajá, va hacia un lugar de delirio de persecución, una desconfianza patológica. Y pone algunos casos, ¿no? Por ejemplo, los gobernantes que tienen miedo de las personas que les sirven, entonces ahí hay una desconfianza enorme. Y el caso que pone que me gustó bastante en una de las cartas anteriores es cuando una persona la corre y por no tolerar su situación, su paranoia, su delirio de persecución fue de que había un complot contra él para correrlo. Entonces a mí me pareció muy interesante eso porque creo que hoy en día nosotros, por lo menos como empleados, tenemos situaciones semejantes, ¿no? Donde de repente nos va mal y si no tienes una fortaleza mental o psíquica, justamente empezamos con estos delirios, empiezan obviamente a menor grados, pero ya llegamos a ese delirio de persecución. Entonces aquí trata de ver que estos, tanto los impulsos como el delirio son componentes de las neurosis. Y Freud, ahorita vamos a ver una presentación más adelante, donde cómo hace la estructura de las neurosis y cómo están catalogadas o cómo las consideraba él. Y entonces él trata de concluir, dice, si existe un impulso, en algún momento de la vida se va a detener, se va a reprimir, porque la compasión tras la enfermedad o la muerte de los padres, pues lo pone en un estado de conciencia diferente al individuo, lo detiene y ahora sí, ya como síntoma, se convierte en melancolía o en histeria. Entonces, la histeria, normalmente Freud te hay una manifestación biológica. Entonces, la histeria, por eso se manifiesta mucho como enfermedad. Y, por ejemplo, la paranoia y la melancolía, más de acuerdo a lo que entiendo, sí hay una manifestación psíquica, pero no es una enfermedad, sino hay, por ejemplo, ritos, actos que hace el individuo, ¿no? Ajá. Ahí va otra parte de los impulsos. Aquí seguimos con impulsos. Acá estamos impulsos, en ese mismo escrito. Dice la identificación, que aquí sobreviene no es otra cosa, como se ve, que un modo del pensar y no vuelve superflua la búsqueda del motivo. Ahora, lo que entendí de eso, y por eso me encantó poner, dice la identificación, es decir, cuando uno busca, identifica. Entonces dice que lo que él acaba de observar, lo que yo entiendo, porque a lo mejor no es lo que dice él, ¿no? Por eso lo estoy exponiendo de esa manera. Dice, ¿sabes qué? Aquella forma de los impulsos, que acuérdate que los impulsos hostiles contra los padres, ajá, todo tienen que ver como cómo piensas. Y entonces, si entendemos tu pensar, porque lo que busca Freud es curar, entonces podemos curar, ¿no? Entonces, por ahí van, acuérdate que son ideas que maneja Freud, ¿no? El autor dice, ¿sabe qué son? Ideas, que se le ocurren a Freud. Entonces, yo aquí me gustó mucho porque hay un libro que se llama Así como el hombre piensa, así como el hombre piensa, así es su vida. Más o menos por ahí va.
el título del libro, y justamente se basa mucho en el pensamiento del hombre, que si tienes pensamientos de cierto tipo, pues vas a tener resultados de cierto tipo. Es lo que trata el libro, y aquí justamente viene la idea de qué es lo que estás pensando y justamente qué es lo que te va a suceder. Ahora, eh, ahí hay una conclusión de Freud. Parece como si en los hijos varones este deseo de muerte se volviera contra el padre y las mujeres contra la madre. Entonces dice el autor, el traductor, percibo que es el primer atisbo del complejo de Edipo. Sí. Ahí dice, aquí es donde la semilla, la idea donde puede ser que nazca el complejo de Edipo. Ibas a comentar, Christopher, ¿no? Sí, fíjate que estuve leyendo justo la lectura Ujú, y es parte de un impulso natural y la manera como lo interpretan, ¿no? O sea, en qué momento el hijo quiere superar al padre y en qué momento la hija quiere superar a la madre, ¿no? ujú, Y que justo se comenta mucho esa parte, ¿no? Primero, el reto que enfrenta, eh, yo diría en la adolescencia, me voy a atrever a decir la adolescencia, y después viene una reconciliación, ¿no? Entonces, como tú dices, a mí se me hizo muy ujú. clave este punto como para el primer atisbo del complejo de Edipo, así como lo pones, yo también coincido en esa parte. Sí, la drogalescencia, ¿no? No, no todo se droga, nada más es un... eh, y en el sentido del soma. Se me ocurrió ahorita que lo dijiste así. Ajá, entonces aquí ya vamos en este manuscrito tiene a la relación entre impulso y fantasía. Entonces él dice en el recuerdo, o en los recuerdos, hay una bifurcación que los primeros recuerdos se van en la generación de fantasías y en los segundos la generación de impulsos. Y la pregunta de Freud es, oye, ¿y en los impulsos? Ajá, aquí está la pregunta, ¿no se generan fantasías? Esto es algo muy interesante porque justamente están buscando el mapa de esa etiología, de a ver cómo se conforma ese nuevo mundo para él, ¿no? Y más adelante vamos a ver que hay dos mundos, o por lo menos así lo puedo ver yo, que es el mundo de la psicología y el mundo clínico, el mundo clínico de Freud, ¿no? Entonces aquí justamente lo que se hace esa pregunta, después de los impulsos, ¿no habrá una generación de fantasías? Vamos a ver cómo lo va a resolver porque son cartas que tienen que ver con los mismos temas, ¿no? Este me costó trabajo porque no sabía cómo diagramarlo, es algo complejo, espero haber podido hacer un buen trabajo. La primera cuestión que dice Freud, esto es algo lineal y se tiene que ver desde el punto de vista temporal, así, en el tiempo. Ajá, no quiere profundizar más porque sabe que si lo pone en otra geografía, ajá, o en otra referencia que no sea temporal, pues eso puede cambiar. Entonces dice, lo primero que dice Freud, hay que verlo de manera temporal. Ajá, y manera temporal significa que existen motivos. Ya dejé este de ICC porque ese es el inconsciente, la abreviación de que utiliza Freud del inconsciente, que ya lo habíamos visto más anteriormente en uno de los diagramas de la memoria. Entonces, esa abreviación la utiliza como inconsciente, la he dejado así, justamente como para empezar, ya cuando entremos más a las cuestiones técnicas, ya estemos relacionados muy bien este símbolo con el inconsciente, y después viene el síntoma. Entonces, de manera temporal, primero hay algunos motivos que llegan al inconsciente y que se transforman en síntomas. Y los síntomas obviamente ya son los resultados o las acciones o la enfermedad de las neurosis. Prácticamente hay entre 3, 4 neurosis que maneja Freud, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son los motivos?
como hace mucho movimiento Freud, yo los puse todo de este lado. Son 4. El cumplimiento del deseo, que está justamente con 2 connotaciones, que es el castigo, él es el impulso malo y por desconfianza. Después viene la interrupción de lo reprimido, la libido y la abreación. La abreación, yo por aquí busqué qué significaba y quiere decir que en la terapia psicoanalítica es un proceso de descarga de la tensión psíquica generada por una experiencia traumática, reviviéndola, que es decir, recordándola mediante su verbalización o a través de algún acto, de alguna acción, de un rito. Entonces tiene estos 4 motivos y el camino son los recuerdos, el acto de recordar. Y entonces aquí está un yo que pasa de justamente los motivos hacia una defensa. Entonces, esta defensa es multilocular. Un lóculo son cavidades. Entonces dice, la defensa se comporta con cavidades. Traté de ponerlo aquí, se supone que en medio de los policías no hay nada, entonces para representar justamente esa cavidad. Entonces dice, el yo toma la libido o alguno de esos motivos, pero esencialmente la libido, hay una defensa que se genera en el inconsciente, ajá, y acuérdense, como tiene cavidades, obviamente esas cavidades, pues puede pasar mucho ahí, ¿no? Que generan una respuesta y dependiendo de cuál es el motivo, te genera un síntoma que se transforma ya en lo que Freud cataloga como una neurosis. Ahora dice, pero ¿sabes qué? En ese inconsciente y en ese camino de recordar, y dependiendo del motivo, se generan fantasías. Hay una alteración del yo. Aquí te digo que me costó trabajo ponerlo. Existen impulsos. Inclusive de los motivos existen motivos. Y todo esto le llama Freud productos psíquicos. Entonces, la verdad que esa parte me costó mucho trabajo porque sí está compleja, por lo menos a mí me costó mucho trabajo tratarla de entender. Y tiene que ver con esto, ¿no? Aquí está el impulso que genera la fantasía y justamente por eso estos se ponen aquí y el motivo se regresa, porque justamente esos ciclos de la fantasía y el ciclo los empieza a ver aquí Freud. Lo podríamos asociar con un ejemplo práctico que es la desconfianza, el miedo precisamente, ¿no? Algún tipo de, ¿cómo le llamamos? Patología. Sí, algún tipo de patología, algún tipo de, justamente, ¿no? O sea, cuando la gente, por ejemplo, le teme a los microbios. Entonces, ¿por qué? Porque hay un cumplimiento de un castigo, una desconfianza, algún trauma que en su momento se le quedó a la persona Ajá. a través de fantasías, impulsos o motivos, crea un pánico, un miedo y lo convierte en en una neurosis. Sí, fíjate lo que acabas de mencionar, y lo voy a poner así así, que porque tú quieres un ejemplo, ahorita yo no lo mencioné, porque justamente más adelante, Freud va a hablar de su neurosis. Ahí está el ejemplo. Y vamos a ver el impulso, aquí lo voy a seleccionar, vamos a ver el impulso. Sí, yo creo que este color me conviene más. Vamos a ver el impulso generado por el castigo y la neurosis que él supone que tiene. Digo, no quiero entrar hasta allá porque es el único ejemplo que traigo ahorita fresco, pero tienes razón. Ahorita lo vamos a... justamente este camino, esta parte que traté de poner aquí de alguna otra forma, Freud la aborda más adelante. A ver,
Ahí está. Entonces yo siento que por acá se va Freud en su explicación, pero ya vemos. Entonces ya pasamos a la definición de sagrado. Y esta a mí me súper encantó. Dice, sagrado es lo que estriba, estribar, es decir, se funda en que los seres humanos, en aras de la comunidad, de la sociedad, estar en conjunto de la tribu, más basta, ha sacrificado un fragmento de su libertad sexual y su libertad para incurrir en perversión. Entonces, la cohesión familiar duradera, es decir, se vuelve antisocial, ¿por qué? Porque son incapaces de incorporar a extraños al grupo. Mm. Esto a mí me encantó. No lo toques porque es sagrado, ¿no? Y no lo toques porque es sagrado quiere decir, ajá, que le has quitado la libertad, Mío. tanto sexual, o para que se destierre o vaya al mundo de la perversión. Sí. Ejemplos, digo, la verdad que no quiero ahorita dar ejemplos porque justamente estoy en una etapa de entender a Freud, de ver cómo está armando sus ideas y que quiero enfocarme a eso, pero en serio tú ves, y yo por lo menos me empecé a preguntar, a ver, ¿a quién conozco? La verdad, que no te permite entrar a su comunidad. Ajá. Y fíjate que Ajá. a mí aquí esta frase precisamente de todas estas cartas fue la que más me llamó la atención, ¿no? A La ver. definición de sagrado y la asociación, por ejemplo, con la teología es Ah, sí. muy, muy profunda. O sea, sagrado, como tú dices, es no puedes tocar, es incurrir en la libertad, o sea, tiene mucho significado la palabra sagrado, no la había escuchado con esa definición. Entonces me hizo mucho sentido con que a veces a lo sagrado le damos un significado moral bueno, pero que precisamente incurre en detener ciertas actividades, pues como lo dice ahí, ¿no? De libertad sexual o de libertad para incurrir en perversión, ¿no? Entonces, Es que totalmente, si tú ves la Biblia y sus preceptos, por lo menos en las que yo visité, y no quiero decir cuáles para justamente no ahí estar en polémica, pero lo primero que te dice es el mandamiento de no desearás la mujer de tu prójimo. Es lo que te dicen como mandamiento. Estoy de acuerdo con ello, moralmente en la sociedad en la que vivimos, así es, pero la pregunta aquí es del deseo. El deseo son por impulsos, ¿no? Y a veces los impulsos no se pueden detener, pero eso es lo sagrado. Y yo no quiero entrar más en detalles, pero por ahí va la idea de que empecé a analizar algunas de las personas y familias que conozco. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. sí, Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Exacto, ajá. Te digo, si quieren, podemos al final abordar mucho más el tema de lo sagrado y de esa cohesión familiar. Este, y aparte son ocurrencias de Freud, ¿no? Todavía como tal no ha hecho em, un trabajo, aunque él dice, estoy feliz por mis trabajos, todavía no son tan oficiales, ¿no? Está trabajando en consolidar justamente su teoría. Y con esto pasamos a la carta 66. La carta 66, el corazón está en ese texto. La defensa contra los recuerdos no impide que que de estos se generen unos productos psíquicos. Y los productos psíquicos ya lo habíamos seleccionado acá, ¿no? ¿Qué son los productos psíquicos? Las fantasías, alteración del yo, impulsos y motivos. Entonces, aquí dice, la defensa contra los recuerdos no impide que de estos se generen unos productos psíquicos superiores, que perduran un momento y luego caen también ellos bajo la defensa. Empero,
A pesar de ello, esto es en extremo especificada como en el sueño que contiene ese incauce significa, es una locución latina que guarda el significado en esencia. Ajá. En esencia, toda la psicología de la neurosis. Es decir, con esto dice Freud, he encontrado o piensa que ha encontrado la etiología que estaba buscando, según Freud, bueno, según apreciación de Freud, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es la relación que continúa? Los productos, hablando de los productos psíquicos, son las falsificaciones del recuerdo y fantasías, estas últimas referidas al pasado o al futuro. Y justamente aquí dice, hay un contraste entre los recuerdos falsificados versus los recuerdos genuinos. Y si el recuerdo falsificado está unido a una cuestión emocional, tiene mayor intensidad que aquel recuerdo que, aunque sea genuino, no tiene asociado una emoción. Sí, claro, o sea, es un impacto de histeria, precisamente, que ya lo habíamos comentado en cartas anteriores. Entonces, cuando algo malo te pasa, tiendes a tener algo, intensificarlo, ¿no? Hay más intensidad, claro. Incluso hasta aumenta, ¿no? Dices, no, pues es que no, nada más me caí y fue de un risco de 10 metros. Entonces ahí ya entra la fantasía. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que te haya generado un enojo, un dolor, un miedo, tienes miedo a volver a repetir esa parte, ¿no? Entonces, sí, sí se me hace muy interesante. Sí, sí, sí. Ajá. Y aquí viene, y otra vez dejé la palabra que les mencioné, el proceso en el interior, esta palabra interior que tiene que ver justamente con lo que voy a decir más adelante, no me quiero adelantar, estoy súper emocionadísimo con esta palabra interior e inconsciente, tiene su relación o en esos procesos existen los impulsos perversos. Todavía no he querido dar la definición de perverso porque has sufrido, por lo menos en mi apreciación, diferentes vertientes de Freud, aunque creo que sí por algún momento la comentamos, pero por eso no la presenté ahorita, porque ¿qué es perversidad, no? Y hasta ahorita lo que entiendo tiene que ver con la moral. Entonces, si tiene que ver con la moral, pues entonces es relativa a la perversión. Porque lo que en un tiempo, en el siglo XVIII, era perverso, ahorita no necesariamente lo es. Ay, Porque tiene que ver con la moral y aparte por la geografía, ¿no? Si estamos en México, no es lo mismo estar en Alemania. Por eso no la quiero dar en este momento, no quiero sí. usar tampoco la que se utiliza actualmente como las definiciones. Digo, vámonos a ir recargando. El contexto social, cultural, y de época Ajá. pueden cambiar totalmente el significado de una palabra, ¿no? Fíjate que me gustaría aportar aquí algo, George. A ver. Fíjate que el otro día tuve un sueño, precisamente con los padres, y asociado a una preocupación, ¿no? Ajá. Entonces, justamente ahorita que hacemos este análisis, digo, sí, es verdad, o sea, porque en mi fantasía, ese problema que hoy tengo en la realidad y que realmente no me genera un problema grande, pero en mis sueños sí era un gran problema. Entonces, precisamente así tal cual ahorita lo expresa, es un miedo que tengo a un trámite, pero que es un recuerdo falsificado en mi sueño que exponencia esta parte, ¿no? O sea, pero así como al clavo, ¿no? Le dio Freud, Sí. porque precisamente, y a veces uno sueña feo y que hace, hasta amaneces de malas, ¿no? O Claro. sea, o lo llevas a tu realidad. Entonces, esta parte creo que lo que me da más conciencia es sueña, analiza tu miedo y no dejes que los recuerdos falsificados afecten tus recuerdos genuinos, ¿no? O sea, como manera de terapia
de autoanálisis. Auto. Ujú. Entonces yo creo que es Ahí está ese importante. autoanálisis. Tiene que ver con el interior y con una carta siguiente. Ahí vamos, vamos bien, totalmente de acuerdo. ¿Ya terminaste? Ok, que ya quiero llegar allá, pero bueno, no me voy a emocionar. Ahora, aquí también vamos con una visión temporal. Entonces, estas son las raíces, tanto los impulsos como las fantasías es la raíz. Y aquí fíjate, va a la inversa, ¿no? De los motivos. O sea, lo que entiendo que está haciendo Freud como ahí indagando, ¿no? Por dónde están los hilos, hacia dónde nos llevan. Entonces, había visto hace rato que los motivos le precedían a los impulsos y ahora los impulsos es la raíz de algunos motivos. Es bien curioso cómo Freud ahí está jugando con sus análisis, ¿no? Entonces, estas son sus composiciones, una composición de impulsos y fantasías que estos dos impulsos y fantasías son parte de los productos psíquicos superiores. Ajá, entonces él dice que hay una represión en tu sueño, estás reprimiendo que sea grande y en tu consciente dices que es pequeño, ¿no? Entonces hay una represión, disminuyes, hay una defensa. Bueno, a lo mejor no quisiste mencionarlo, pero dije ahorita se me vino a la mente. Entonces, en esa represión existen condiciones justamente para reprimirlos, ¿no? Entonces viene como una segunda etapa la necesidad, determinimos elevados de síntomas, es aquí donde aparecen los primeros síntomas, ajá, pero que todavía no se manifiestan como tales, o sea, es la raíz, y después vienen los recuerdos. Recuerdos, recordemos que es un camino que te lleva justamente a la adherencia a la enfermedad o ya a la neurosis, ¿no? Y finalmente aquí le dice Freud, hace la relación de que inclusive esa adherencia es un motivo de la enfermedad. Y según él, el esclarecimiento de los sueños me parece lo más acabado en relación a sus análisis, pero en derredor aguardan profusos los enigmas. ¿Por qué escribe esto Freud, según yo? Porque él decía que estaba haciendo un análisis sobre em, más científico, donde no la estaba avanzando, sobre las neurosis. Entonces dividió las neurosis. No me acuerdo muy bien la otra palabra, no sé, ahí me disculpo porque no recuerdo si es neurosis, pero es una definición que estaba haciendo un estudio más científico, ajá, que lo grababa como, vamos a llamarlo fisiológico, y del otro lado lo estaba haciendo en la psicología. Y sabes que en relación a la psicología, llevo más avance y mi conclusión es que los sueños, ajá, le aparece que su teoría ha sido como que más respaldada. Mm. Ajá, entonces ahí empieza como que sus otros estudios no lo han llevado a donde ha querido y empieza la duda. Aquí inicia la duda de Freud. Entonces, ¿por qué trato de hacer esto? Porque justamente más adelante vamos a ver que él nos comenta el gran secreto, su derrota. Entonces, aquí ya empieza a darle peso a la parte psicológica y la parte neurológica. Una parte de la neurología estaba revisando, de la fisiología no recuerdo ahorita muy bien, se me ha escapado. Justamente le empieza a costar trabajo, ¿no? Y en ese le empieza a empezar trabajo y después se suma con ciertas cuestiones que no encuentra en psicología, pues justamente ahí es donde él dice, me he equivocado, pero vamos a llegar ahorita en ese momento. Pues con esto termina la carta 67, una carta bien cortita, ¿no? Perdón, la 66. Viene la 67. Ah, ya, aquí está, ¿qué es lo que estaba buscando? Fíjate, de repente la memoria me falló. Era la teoría de la neurosis, dice, no me va bien, pero en la teoría de la psicología sí me va bien y justamente lo que trataba de decir acá.
Ajá, ahí aquí habla de su histeria pequeña, se ha solucionado. Él dice, es que ya solucioné mi histeria. Es un logro. Fíjate, aquí lo está cantando, ¿no? Y en relación a su teoría de la neurosis, dice que ha estado martirizado por graves dudas. Aquí la palabra importante para mis dudas, porque dice, sin vencer la agitación en la cabeza y en los pensamientos. Le ha traído loco. O sea, tiene dudas, y ahorita vamos a ver después cómo concluye esta parte de las dudas. El paciente que principalmente le ocupa a Freud es el mismo. O sea, el principal paciente para Freud es el mismo. Mm. Sí, aquí viene lo del interior, que lo estoy relacionando. Ajá. Y de otro voy a conectar lo demás. Entonces dice que él tuvo una parálisis en relación a la teoría de la neurosis. Dice, tuvo una parálisis de la fuerza psíquica, de la fuerza de pensamiento para la exposición y la comunicación de sus estudios, de lo que ha conseguido de esos estudios. Y fíjate que aquí justo la parte que me llama la atención es que Freud se analiza a sí mismo. Esa es la primera. Y la segunda es que adelantito en las siguientes cartas va a venir su miedo, ¿no? ¿Cómo le llama? Derrota. Sí, su Sí, ¿no? derrota. Sí, sí, Exacto. justo, ahí ya estoy armando la relación justamente del discurso. Ahí va, fíjate, el mismo interior, ajá, hay una duda, hay dos vertientes que trato de conectar, pero la primera tiene que ver con el interior y con que él mismo es su propio paciente, y ya más o menos por ahí se está pintando hacia dónde voy. Ya termina, es la carta 69, y aquí es donde se da cuenta de su derrota, ¿no? Motivos de no creer más en su neurosis. O sea, primero por acá dice, wow, ya gané. De la 67 a la 69. Vamos a ver, de la 67 a la 69 fue de agosto. O sea, prácticamente después de un mes, ahí más o menos, poquito más, justamente pasó de, oye, ya lo solucioné, a, oye, ya no creo más en mi neurosis. Es algo bien interesante, ¿no? Ya es aquí donde ya dice, ya no pude. Y viene, él nos lo está diciendo, tuvo una parálisis de la fuerza psíquica. Ya no pudo pensar, ya no pudo exponer, ya no pudo escribir, ya no le pudo comunicar a Fliss lo que ha conseguido. Dice, creo que no puedo cumplir lo que hemos pactado, ¿no? Entonces son 4 motivos. 1, 2, 3, 4. El primero es, hace análisis sin concluirlos efectivamente, ¿no? O sea, no los puede concluir porque los pacientes se le van, ya ha avanzado en sus pacientes, pues de repente se van, ¿no? O de repente él tiene sus conclusiones, sus hipótesis, espera mucho para que se cumplan y finalmente no llega. Entonces no tiene posibilidades de explicar esos éxitos parciales con alguna alternancia de lo que está sucediendo en el momento. Después, en todos los casos, en todos los de sus pacientes, los padres son inculpados como perversos, incluido el padre de Freud, que ya ha muerto, fíjate. Ujú. Aquí el padre Freud ya ha muerto. La Sí. intelección de la inesperada frecuencia de la histeria donde debieran observarse idéntica condición. Entonces él dice, hay un entendimiento, hay un análisis, un ejercicio mental que de repente sale una enfermedad. Acordemos que la histeria normalmente tiene que ver con cuestiones físicas. Hay observaciones que no cumplen las condiciones o se salen del marco de lo que él está esperando. Entonces, ese segundo motivo, ¿sabes qué? Es que no puedo creer más en mi neurosis, ¿no? Ya no, ¿qué puedo creer? O estoy descreyendo, ¿no? También puede decir. Dice otra, la afirmación que en el inconsciente no existe un signo de realidad. Esto a mí también me dejó con una profunda meditación, porque en el inconsciente dice, no existe ningún signo de realidad. No se puede distinguir la verdad
de la ficción investida con afecto. Y que aquí ya llegamos, ¿no? A lo que comentamos hace rato, que cuando existe un recuerdo que está asociado a una emoción intensa, pues tiene la primacía en relación a recuerdos genuinos. Y la fantasía sexual se adueña casi siempre del tema de los padres, que ahí podemos ver a qué se refiere, pero mucho más adelante lo vamos a revisar. Que no quiero, lo que pasa que quería decir que tiene que ver justamente con las escenas. Sospecho que tiene que ver con las escenas, ¿no? Las escenas primordiales. Que la escena primordial es que el niño ha escuchado o tiene indicios o ha visto a sus padres teniendo relaciones sexuales. Y obviamente se le causa conflictos al niño, ¿no? Porque interpreta que el padre es violenta a su madre. Exacto. Ajá, ahí de ahí vienen los conflictos. Ahora dice, justamente por eso, pues ahí no está creyendo en su neurosis. Entonces, si no cree en algo que ya había cantado con Víctor, pues es una derrota, ¿no? Reflexión de que la psicosis más profunda en el recuerdo inconsciente no se abre paso. ¿Qué quiere decir esto? Lo inconsciente nunca supera la resistencia de lo consciente. Se hunde la expectativa de que en la cura se podría ir en sentido inverso hasta el completo dominamiento del inconsciente por el consciente. Aquí es que el consciente domina al inconsciente. Entonces, es lo que le esperaba, pero su resultado está diciendo, esto no sucede. El consciente no domina al inconsciente, porque ¿te acuerdas que hace rato empezamos la plática que hay un ejercicio, hay 4 fuerzas, ¿no? Según lo que dice Jodorowsky de Gurdjieff, que esas cuestiones son de la mente, intelectuales, racionales, emocionales, del corazón, emocionales, y la otra fuerza era, bueno, se me ha olvidado, y justamente dice, el consciente debería de controlar, de guiar al inconsciente, pero no lo hace. Entonces esa fuerza se le está perdiendo, no logra guiarlo. Y dice, justamente por todos estos motivos, ya no creo en su neurosis, él ya no cree en su neurosis, ha empezado a dejar de creer, ¿no? Ahora, ¿qué causaron esos motivos de su descreimiento? Y él lo responde, todo ello me predispuso para una doble renuncia. A la solución cabal de una neurosis, aquí está justamente su derrota, y al conocimiento cierto de su etiología en la infancia. Aquí viene en la infancia. Entonces, lo que dice, ¿sabes qué? Ahorita vamos a retomar una lámina que habíamos preparado y ya la voy a conectar con las neurosis que te había mencionado anteriormente. Y sabes qué, con esto que acabo de ver, mi teoría, la teoría de que la neurosis es adquirida, pierde peso. Su etiología, sus causas, perdieron peso de que fue adquirida por factores, por circunstancias, etcétera, por escenas, por representaciones, pierde peso y él en este momento ve que la herencia cobra mayor fuerza. Entonces, sabes que aquí, por eso dice él, perdí, ¿no? Porque si eso es cierto, y en el manuscrito lo voy a ejemplificar, él prácticamente decía, de esta parte de la herencia, pues justamente la degeneración, la psicosis y una predisposición hace que te genere alguna neurosis. Entonces, la estructura o morfología de la neurosis, que son las que te mencionaba, neurastenia, de angustia, obsesiva, histeria, melancolía, y mixtas, que al final prácticamente se queda con melancolía, histeria, neurosis obsesiva y de angustia, ¿no? Entonces, lo que él apostaba mucho era que justamente esto era adquirido. El origen de la neurosis o la etiología de la neurosis era adquirida por factores, pero factores principalmente sexuales. Entonces, ¿qué eran esos factores? Ahorita vamos a ver más adelante, pero prácticamente tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, agotamiento. Si una persona está muy cansada, entonces es un factor para que él pueda
tener un síntoma o manifestar una enfermedad histérica o una neurosis obsesiva, etcétera. Entonces él está apostando mucho en el objeto de a los factores sexuales. Entonces él si dice, ¿sabes qué? Si esto ya no sirve, todo lo que te he escrito ya no funciona. Ya perdí. Por eso le llamo justamente la derrota temporal, porque ahí justamente está empezando de Freud, ¿no? Y en este sentido de cuando se habla de la cuestión hereditaria, no sé, digo, estoy yo tratando de querer entender, reflexionar, o me lleva a, porque él habla de un traslado de creencias. Entonces, más bien, esta parte hereditaria no tanto se encuentra, bueno, yo así te digo, lo estoy queriendo ver. No sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, no, pues Eh, no pasa ajá, nada. sí, sí, sí. No tanto hereditariamente del ADN, sino más bien de un sistema de creencias, Ajá. porque, o sea, por todo lo que, te digo, por todo lo que se ha dicho de lo que ha escrito más bien en sus cartas, cuando habla esto del traslado de creencias, o sea, trasladar ese sistema de creencias que tengo que a lo mejor ya son hereditarias, y cuando se habla de esto del castigo, bueno, es que a mí me llamó la atención ese párrafo que habla del castigo contra, bueno, yo así lo vi versus la defensa, ¿no? Y entonces, ¿cómo superar esa teoría de la neurosis si es hereditaria? Pues trasladando mi sistema de creencias. O sea, así, no sé, ¿no? Y el sistema de Se me creencias son ocurre. adquiridas, ¿no? Porque Ay, más atrás dijimos, la causa de todo depende el modo de que piensas. El modo de que piensas es tu sistema de ujú. creencias. Estoy de acuerdísimo contigo. Y si piensas, esto es adquirido y no es hereditario. Totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Pero bueno, pero también tomando en cuenta que algunas creencias son del sistema, de mi sistema familiar, ¿no? O sea, porque mis padres o porque me han inculcado la creencia yo sigo con eso. O sea, por eso que yo como que lo quería ver también es esta parte hereditaria, ¿no? Que a lo mejor mis pensamientos ya también son heredados por un sistema de creencia familiar, ¿no? Y Y social, entonces, totalmente de acuerdo ajá, contigo. Sí, social, cultural, en sí. fin, ¿no? Entonces, pues bueno, me llevaron a esta reflexión, ¿no? Que esta parte hereditaria, qué tan es cuando él escribe sobre el traslado de creencias? Que entonces ahí puede ser que sea parte de la solución, ¿no? Sí, sí, trato de pensar en lo que mencionas y No justamente sé. por eso estoy aquí Sí, sí, sí. Sí, sí, o procesando la sea, también fue información. algo que yo estoy como que queriendo hilar, pensar, vincular, no sé, ¿no? Con todo esto que, que hemos leído estas cartas. Ajá. Sí, ahorita lo que sigue, a ver si lo agarré, porque estamos en la carta 69, lo conectamos acá. Si yo estuviera desazonado, confuso, desfalleciente, dudas así, viene la gran duda, podrían interpretarse como fenómeno de cansancio. Entonces, este fenómeno de cansancio, ajá, tiene que ver con los factores que había mencionado acá. Aquí lo que le interesaban a Freud eran totalmente los sexuales, ajá, pero ese fenómeno de cansancio, ese factor, justamente explicaba Freud que en algún momento que tenían que ver con, que tenían que ver con, lo que pasa es que tuve una visita rápida de mi esposa, tenían que ver con por ejemplo, si no me falla ahí la memoria, la melancolía tenía que ver con factores o con fenómenos de cansancio. Más o menos era la relación que realiza Freud. Ajá. Son resultados de un trabajo intelectual, honesto y riguroso. Las dudas, dice Freud, son resultados de un trabajo intelectual honesto y riguroso. Y él concluye,
es un episodio en el proceso hacia un conocimiento ulterior. Al final dice, ¿sabes qué? Sí perdí, yo interpreto esto, pero es un paso más hacia donde me va a llevar a un conocimiento último, ¿no? Ajá. Es así como él ve su duda o su derrota. Si yo estuviera desazonado, confuso, desfalleciente, dudas así podrían interpretarse como un fenómeno decasciente. Luego, son resultado de un trabajo intelectual honesto y vigoroso, que un episodio en el progreso hacia un conocimiento ulterior. Ujú. Ulterior, ¿cómo lo definiríamos, Jorge? El ¿Cómo último, parece? un conocimiento último, un conocimiento consolidado, Ok. hacia un conocimiento ulterior, ya acabado, ya terminado. Ajá. Entonces él dice, las dudas que tengo, porque todo se genera en la duda, ¿no? O sea, su derrota se basó en sus dudas, las dudas que tenía de que no podía resolver sus escritos de la teoría de la neurosis, ¿no? Que ya está, aquí está, teoría de la neurosis. Entonces, se ha visto martirizado por dudas, aquí está. Entonces, esas dudas dice, está bien, ya perdí, ya lo aceptó, pero quizás, quizás, ajá, eh, son resultado de las dudas, es decir, son resultado de ese trabajo intelectual honesto y vigoroso, es decir, y es normal, ¿no? Las dudas. Y un episodio es una etapa que me vaya en el progreso hacia el conocimiento de su teoría, hacia la consolidación de su teoría. Entonces dice, ¿sabes qué? Sí, sí perdí, sí tengo dudas, pero me parece que es normal en este trabajo de investigación. Así lo puedo interpretar. Y por eso puse así la cadena de justamente del texto. Estas son extracciones de Freud. Cuando le pongo entre corchetes, quiere decir que es mi comentario, justamente como para hilar las frases. Entonces aquí Freud, en conclusión, para esa parte es, sí perdí, pero le voy a echar ganas en términos mexicanos, ¿no? Vámonos para adelante. Obviamente Freud lo justifica de una manera bella. Esto me encantó. Fíjate que hay una parte, aquí está Freud. Dice Freud, ya tengo la derrota, ¿no? Y lo voy a leer como está, pero no lo pasé, justamente porque quería leerlo. Dice, sin duda, no lo cantaré en Dam, ni hablaré de ello en Ascalón, en la tierra de los filisteos. Ahí acaba, ¿no? Ya tenemos el contexto que él perdió, por eso es su derrota. Y cuando dice esto, literal, en la página 302, en el 1, 2, en el cuarto párrafo, dice, sin duda no lo cantaré en Dan, ni hablaré de ello en Ascalón, en la tierra de los filisteos. Es por eso que cuando yo titulé esto de su gran secreto, es su derrota. Fíjate, pero como dice, su gran secreto es su gran derrota. Pero aquí Freud, ya lo puedo empezar, permitirme hacer algunos comentarios, tiene su resistencia. Y la resistencia tiene que ver a una defensa. Una defensa es consecuencia de una situación que no tolera. ¿Sale? Fíjate cómo estamos también ahí amarrando a Freud, que aquí ya le vi la parte humana que te mencionaba, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues justamente esa frase no se entiende si no se... acordémonos que Freud era judío y obviamente la teología estaba incrustada en su mente, ¿no? En su sistema de creencias, como lo dijo Fabi. Dice, un joven amalecita le dijo a David, los amalecitas justamente eran un pueblo que estaba en constante pelea con la tribu, la comunidad o el pueblo de Israel, ¿no? Entonces dice, este joven le dice a David, el pueblo huyó de la batalla, hablando del pueblo de Israel, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl.
y Jonathan, que eran prácticamente los reyes, ¿no? O los dirigentes. Ajá. Y un soldado de David mató al joven. ¿Por qué lo mató? Porque el joven prácticamente le dio muerte a Saúl. Y dice, si te atreves a matarlo y te vas a venir acá, pues ahora pues, mátenlo, ¿no? Entonces, aquí viene justamente una derrota. Ajá, una derrota militar. Y David, diciéndole eso a los demás soldados y su pueblo, le dice, ha aparecido la derrota de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gat. Aquí Freud escribió Dan, pero es Gat. Ni diga las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Entonces, fíjate, aquí lo que está haciendo Freud es algo increíble, ¿no? Primero está tomando ya, permítame, a los que tengan una creencia teológica o sean creyentes en Dios, pero voy a tomar la vertiente de los que no creen en Dios, o por lo menos no creen en ciertas cosas. Deidades teológicas. Ajá, es literatura. Freud toma extractos de la literatura para comunicar. Ese esfuerzo que estaba haciendo Freud, no lo encontraba ya de una manera científica, según mi hipótesis, ¿no? Es una hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Justamente empieza a tomar las cuestiones simbólicas, la literatura. Ajá, aquí ya su parte racional de los 4 caminos de Gurdjieff, que son 3 porque después de Jodorowsky son 4, la intelectual se empieza a alejar de la intelectual y empieza a tomar esta más literaria, emocional, ¿no? Y aquí cuando dice esto, habla de la derrota, ajá, habla de su derrota, esta fue una gran derrota para Israel, para el pueblo de Israel. Entonces él dice, esto también ha sido una gran derrota para mí, y ese era su gran secreto. Y entonces aquí me fascinó porque justamente lo que trata de hacer Freud esta parte es la más importante. No le digas a Ascalón. Ascalón era una ciudad que tenía muchos privilegios, eras desde acá, no lo anuncies a Gat. Justamente lo que no quería Freud, lo que no quería David es que las ciudades enemigas, ajá, todas las ciudades enemigas, que no supieran de su derrota porque se iban a estar felices, ¿no? Iban a entrar en un estado de júbilo. Y David para eso era una frente y no quería. Y por eso Freud dice lo siguiente, pero ante ti, diciendo la Flis, y ante mí mismo tengo, en verdad, más el sentimiento de un triunfo que el de una derrota, lo cual, sin embargo, no es correcto, porque realmente perdió. Pero fíjate cómo hace su defensa Freud. Ajá. Y aquí ya empieza a estar pisando el lado de la fantasía. Por eso dije, lo voy a tomar desde un punto de vista literario, no religioso. Eso me pareció fenomenal. Ok. Fíjate que a mí dentro de todo lo de las cartas, justo la parte que más efecto hizo en mí fue la parte de reconocer el rechazo de manera temporal, pero como autoanálisis también de sus propias histerias. Entonces creo que esa parte le da mucha profundidad. Ahorita vamos a entrar ahí, ¿no? Te quiero enriquecer o quiero aportar a tu comentario que se me ha sido muy enriquecedor. Pero primero, antes de entrar a ese comentario, o a contribuir justamente a la charla, aquí viene la carta 70 y vienen unas premisas. Ujú. Son premisas que yo supongo, son premisas, no como tal, es algo que observo. En la carta 64, Freud comenta que su hija mayor, Matilde, que habíamos visto que era su hija mayor, lloró amargamente por la derrota de los griegos. Y Freud explica
justamente que amaba Matilde la mitología griega, pero era una niña de 8 años, recordemos, entre 8 y 14 años, ahí ahorita, como tuve varias lecturas, no recuerdo si era 8 o 14 años, pero finalmente una niña de esa edad es así, o tiene en la mira a los griegos, justamente porque el padre le ha enseñado a los griegos. Entonces ya habíamos visto que hay un atisbo. Estoy en sesión de corazón. Sí, sí. Un segundito. Estoy en sesión, mi amor. Ya se levantaron mis hijas, ahora se levantaron más temprano de lo normal. Ajá. Y entonces aquí la primera premisa es, Freud sabría de los griegos. De hecho, si uno ve el complejo de Edipo, pues empieza a tomar justamente las cuestiones literarias, ajá, las cuestiones simbólicas y ya no tanto las racionales. Le mete una estructura racional, pero justamente toma de la literatura. Entonces, esto es algo bien importante, ¿eh? Conocía a los griegos y posiblemente conocía a Platón, muy seguramente. Ahora, Freud era de origen judío, por lo tanto conocía el judaísmo, es decir, leyó al menos el Tanaj. ¿Y cómo lo vemos? Justamente con esto que está acá. Esto es el Tanaj, ¿sale? Ahora, y después Freud toma los recursos literarios para exponer, ejemplificar sus ideas, justamente qué es lo que quería hacer anteriormente. Bueno, más atrás, que dice, es que ya no puedo comunicar. Entonces, ahora busca la manera de cómo comunicar y toma elementos o recursos literarios. Son mis premisas, a dónde quiero llegar. Tarararán. Aquí, mira, eh, en Alcibiades de Platón, la frase, conócete a ti mismo, el interior, por eso hace rato puse énfasis en Sí. el interior, conócete a ti mismo. Trata de recordarle a Alcibiades que antes de ser gobernante y de mandar, porque ese era el objetivo de Alcibiades sobre los pueblos, su primera tarea como hombre es gobernarse a sí mismo. Y no solo y solo lo conseguirás sí, solo sí, te conoces a ti mismo. Ahora, la pregunta que yo siempre cuando leía esta, conoce a ti mismo, digo, pero ¿cómo lo hago? Hay varios caminos, ya vimos que la concentración es una. Hace rato, previamente hablamos de Gurdjieff y la concentración o la atención, de ahí también se mencionó a Jacobo, pero para Freud dice, en mi interior ocurre algo muy interesante. Fíjate, en mi interior. Mi autoanálisis, el conocimiento de mí mismo, porque aparte él afirma, el único paciente de interés soy yo mismo, Claro. que considero indispensable para el esclarecimiento de todo problema, ha proseguido unos sueños y me ha proporcionado los más valiosos puntos de apoyo y aclaraciones. ¿Qué quiero decir con esto? El contenido del autoanálisis en esta etapa de la vida de Freud son los sueños. Es decir, te vas a conocer a ti mismo, justamente por eso puse las premisas, y mi conclusión es, te vas a conocer a ti mismo o te vas a autoanalizar a través de los sueños. Y por eso hace rato, Christopher, tú cuando mencionaste parte de tu sueño, ahí estás haciendo una introspección, te estás autoanalizando, te estás conociendo a ti mismo, revisando tus sueños. Ahí está increíble. Esto ya es el umbral del escrito sobre los sueños de Freud, la interpretación de los sueños de Freud. Bueno, ese es obviamente, mis conclusiones son hipótesis, pues puse unas premisas muy debatibles. Y fíjate que ahorita que justo que comentas esto, me puse como que en mi mente dije, me voy a autoponer el reto de analizarme a mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces te analizas a ti y te gobiernas a ti? ¿Cuáles son tus traumas? ¿Cuáles son tus miedos? Entonces, fíjate que sí me propuse ahorita que lo estabas platicando, dije, creo que sería importante
hacer un ejercicio práctico y escribir, a ver, candidato A, B, C, D, F, G, y entonces dar un autoanálisis porque, digo, a veces puedes saber tus defectos, Ujú. pero gobernarte a ti mismo es muy complejo. Que precisamente esto tiene que ver mucho con la filosofía, como dices, con Platón, y precisamente parte de uno de los epictetos y los estoicos fundamentan su teoría en esta parte, o sea, gobernarte a ti mismo y a tus emociones. Pero ¿cómo te gobiernas a ti mismo? Hay varios caminos, ¿no? Ujú. Uno de los caminos era la atención. Ya tenemos otro camino más cercano a nosotros que ha puesto Freud. Analiza tus sueños. Claro, Y la importancia, ¿no? La importancia del autoconocimiento, que, bueno, aquí no siento que me voy a tres etapas importantes de Ujú. del hombre, ¿no? Desde Platón dice, conócete a ti mismo, ¿no? Freud ahora nos dice esto del autoanálisis y más actual, ¿no? Daniel Goleman, que también retoma todos ellos y dice el autoconocimiento para llegar a la inteligencia emocional, ¿no? Sabemos que Goleman habla de inteligencia emocional. Ah, es el de las tres inteligencias emocionales. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces él Inteligencias dice, emocionales, ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Ah, Entonces dice, bueno, pues es que la base o partimos de la autoconocimiento, ¿no? O sea, nadie más que nosotros mismos para conocernos, irnos al interior, autoobservarnos y autoanalizarnos y encontrar, ¿no? La solución, la salida. Y yo siempre he creído que, bueno, que el éxito de los psicólogos, digo, aquí si hay algún psicólogo que es eso, ¿no? El que tú vayas y le digas a alguien, pero tú mismo te des cuenta de, ¿no? O sea, platiques tus vivencias, tus experiencias, tus eventos, pero ¿quién más? O sea, el psicólogo no te va a decir, o sea, sino va a ser la guía que te va a llevar a que tú mismo descubras, ¿no? Te autodescubras y descubras cuál es la salida, ¿no? La salida está en el interior, en uno mismo, ¿no? Entonces, pues sí, como base importante es esto, ¿no? El autoconocimiento, como no, digo, yo he leído ya últimamente a alguien contemporáneo, pero pues tiene las bases en todos estos autores. sí, ya te entendí los tres momentos, ¿no? Ajá, ajá, Platón, Freud y Goleman. sí, sí, sí. Goleman más actual, ¿no? Pero finalmente es eso, ¿no? Es el autoconocimiento y el autoanálisis y el descubrirme a mí mismo. Estamos de acuerdo. Ahí viene, ¿no? Y justamente vamos a ver un ejemplo de cómo se autoanaliza Freud. ¿Ok? Aquí viene, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo tengo una pequeña neurosis, voy a autoanalizarme, ¿no? Lo hace a través de un sueño, ajá, y después de una relación, ¿no? Él primero menciona por qué pone Freud al padre y a una vieja sabia en esta geografía, ¿no? Primero, porque una de sus conclusiones de Freud dice, los padres siempre son la consecuencia, ajá, de esos impulsos que tenemos. Ajá, ahí viene, siempre se presenta o sale el tema de los padres. Y yo después me fui hasta la cuestión primordial, no es cosa de Freud, es una sospecha. Entonces, por eso dice, el padre, para mí, tomando esa hipótesis, dice, no tiene, es lo que he tratado de significar aquí, una injerencia en mí. Ahí se está autoanalizando. O sea, ¿cuál es la causa? Pues estamos hablando de la etiología de su neurosis. Ya este es el segundo round, ya cayó. Lo está volviendo a intentar. Dice, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es su etiología de su neurosis? Pues no, yo veo que no es mi padre. O sea, yo veo que no es mi padre y aquí más o menos ya está contradiciendo un poco su hipótesis de hace rato, ¿no? Ya le está dando vuelta. Entonces le pregunto, si no es mi padre, ¿quién es? Dice, bueno, recuerdo a una vieja sabia que me enseñó muchas cosas de Dios y del infierno. Y Ujú. inclusive
me hizo creer en mis facultades. Entonces, quizás sea la responsable de que Freud haya sido tan intelectual, le dio la confianza necesaria, ¿no? Ajá. Y dice que cuando él era niño, él vivió una escena primordial. Estaban pernoctando y según él, vio a esta vieja sabia, ajá, desnuda. Entonces, cuando Freud estaba pequeño, se lo cuenta él, dice, despertó su libido, despertó su deseo sexual. Y por eso más adelante dice, hay una inclinación sexual por ella, ese deseo, esa inclinación, ese impulso. Dice que entonces lo que hace Freud para no contradecir su hipótesis es, los padres siempre van a estar justamente como en su hipótesis, como que todos los temas sexuales llegan al tema de los padres, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo llegó a él? Pues a través de la vieja sabia, no de manera indirecta. Aunque él no influye en mí de manera directa, lo hace de manera indirecta a través de la vieja sabia, porque ella sí influye en mí, sí despertó la libido. No fue mi padre, fue mi madre. Fue la vieja sabia, perdón. Sí, Ahí está. su Ahí está. nana, ¿no? Ah, su nana, sí, su nana. Ajá. Esto es el ejemplo justamente de ese autoanálisis que hace Freud. Aquí, no sé si quieran comentar algo que a mí me encantó mucho, porque ese es un ejemplo de cómo se autoanaliza Freud. A ver, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está buscando Freud? La escena primordial. Es lo que está buscando. ¿Dónde se origina? ¿Dónde está el origen de esa neurosis? Sí, sí, a mí me pareció muy interesante esa parte, ¿no? Que platica que precisamente Freud está en las escaleras, me parece, que en las escaleras es donde se encuentra y que justamente asocia mucho eso a temas de sexualidad, ¿no? Entonces sí, sí me pareció muy interesante la etiología de su neurosis. Sí, sí, sabe, le está buscando, fíjate, es el segundo run, le busca, le busca. Y aquí justamente ya empieza a ver esa relación, dice, sabes que a lo mejor no es tan directamente, a lo mejor es de manera indirecta, ¿no? Seguimos con la etiología de la neurosis y él dice, ¿sabes qué? Vamos a seguir rascando, vamos a seguir autoanalizando, vamos a seguir conociéndome a mí mismo. Hay dos eventos en su vida que asocia al origen de su neurosis. Primero hay una asociación de la muerte de su hermano menor, que murió a los pocos meses de vida, y cuando justamente el niño nació, ahorita no recuerdo cuántos años tenía Freud, pero parece ser que entre 8 y 14 años. Ajá. Entonces, él nació, era menor, sí, ya recordé, era menor. Entonces, cuando nació el bebé, pues obviamente Freud tuvo malos deseos y genuinos celos infantiles, que el día de mañana lo que generó fue un reproche. Ahora, esta parte es justamente la que tú comentabas hace rato, que por eso no la quise abordar en ese momento. Ujú. Aquí está su motivo aquí está el castigo y aquí está su neurosis. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue ese impulso malo? Acá está el ejemplo que tú dices. ¿Un ejemplo? Sí, aquí está. Este es, nació su hermano, ajá. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo pensamientos, deseos malos, tuvo celos infantiles, y después de que se murió, ya vino un reproche, porque justamente menciona acá también que la muerte de los padres disminuyen esos impulsos, ¿no? Etcétera. Pues aquí está el ejemplo que hace rato mencionabas, Chris, Ujú. y aquí lo tenemos. Freud nos lo dio, por eso no lo quise abordar allá, porque aquí está. Entonces, el otro evento, dice que tiene un sobrino llamado John, que era su compañero de sus fechorías.
y juntos trataban cruelmente a su sobrina Pauline, que era un año menor que ellos. Ellos tenían, ahí menciona 14 años, aunque no exactamente sé qué etapa de la vida, pero menciona ahí la edad de 14 años, entonces más o menos estaban por esa edad donde justamente se reencontraron y más o menos empezaron a hablar de los temas, ¿no? Y trataban cruelmente a su sobrina. Entonces, el hermano menor y el sobrino comandan, esto es lo que concluye Freud, lo neurótico y lo intenso de todas las relaciones. Entonces, estos síntomas son justamente los que están acá, los que se veían en este cuadrito que no sé si fue el mejor, pero justamente aquí en estos síntomas es aquí hay, ¿cuáles son los motivos? Pues justamente un castigo por esos impulsos humanos que tenía, y su neurosis, que es el comandar esas relaciones que le, entienda a Freud, le costaban trabajo. Entonces, sigue ahora sí analizando su sueño, termina los análisis con una connotación, y ahora sí nos vamos al contenido que dice él. Este es el producto psíquico que más me gusta, ¿no? Para trabajar. Otro sueño habla del lido. Es importante el lido para mí porque menciona ahí que Freud pues, estaba viajando por Lido, estaba Venecia, Lido. Aquí está Lido, un lugar me parece muy bonito, y ya vemos por qué está así, ¿no? Justamente, si no me falla la memoria, esto es, bueno, es una isla, ajá, iba a decir litoral, pero de repente me detuve porque me tuve dudas si la estaba ocupando bien, mejor le llamo isla. Este es el lugar a que se refiere la isla, y es importante porque menciona aquí Freud, bueno, antes de llegar a lo que menciona Freud, si regreso, estaba Goethe o Goethe, ajá, entonces él dice que también estaba en Lido, y Goethe encontró un cráneo, y de ese cráneo se le ocurrió una idea, se le ocurrió la idea o la teoría vertebral del cráneo. Aquí más o menos dice que el cráneo, de acuerdo a sus divisiones, está asociado a un sentimiento, se le atribuye a Goethe, pero quien lo formalizó fue Lorenz Oken. Este fue el señor que lo formalizó, y lo que justamente lo trato de decir, hay unas vértebras que están relacionadas con las emociones. Nada, es lo que tiene, lo que quiero destacar. Ya, ¿por qué es importante eso? Porque justamente lo que dice Freud, oye, ¿sabes qué? Yo no he encontrado el cráneo. A mí no se me ha ocurrido una teoría vertebral del cráneo. Justamente es aquí donde empiezo a decir, está comenzando a utilizar recursos literarios. Y Goethe ya es la segunda vez que lo menciona en estas cartas. Nada más que la primera vez no lo tomé yo, que fue la parte que dije, no, esta no la voy a retomar, pero es la segunda vez que toma un recurso literario y que toma a Goethe. Entonces, ahora sí va el sueño, cómo está armado y cómo lo va interpretando, que esto es el autoanálisis. Entonces, dice Freud, yo no me encontré un cráneo, pero a ver si esto funciona, ¿no? Se está excusando, fíjate, se está protegiendo Freud, hay una defensa ahí, ¿no? Dice que él soñó con una maestra con cosas sexuales, y que ella lo ha denostado porque era torpe, es decir, impotente. Entonces dice en su sueño que Freud vio un cráneo pequeño de animal. Ajá. Y cuando vio el cráneo pequeño pensó en un cerdo. Ahora, ahí no quiero meter, pero la palabra cerdo pues quiere decir sucio, ¿no? La interpretación de este primer punto. La angustia, parte de su neurosis, de no poder, o un componente de su neurosis, ¿no? De no poder en la escuela recibir de esta manera la esencia, el sustrato sexual. Freud no descubrió un cráneo que le diera claridad, alusiones a su impotencia como terapeuta.
va de nuevo. Lo que yo entiendo es, acordemos que Goethe encontró el cráneo, ajá, y se le ocurrió una teoría que se volvió famosa. Freud no encontró ese cráneo. Por eso fue un cráneo pequeño de animal, haciendo alusión a Goethe, Entonces veo ese cráneo, entonces a lo mejor encontré algo, pero encontré algo muy pequeño, ¿no? Algo, una vislumbre. Ajá. Y entonces lo que él dice, Freud, que él tiene o es impotente como terapeuta. ¿Por qué? Porque ya tuvo una derrota. Por eso dice, ya no creo en mi neurosis. Ya no puedo, soy impotente. Y es por eso que cuando él sueña que es impotente en cuestiones sexuales con su maestra Marta, pues justamente es la representación o la interpretación de que él es impotente como terapeuta. Ahí está la gracia, porque pues no descubrió algo como Goethe. O sea, también se quiso poner con alguien gigante, ¿no? A Goethe, que después Freud lo sería. Ahora dice, la mujer, continúa en su sueño, le ha lavado con agua enrojecida, en la que ella se ha lavado antes, y se mueve a hurtar céntimos para dárselos de lo que sueña. Interpretación. No haya recuerdos semejantes, por tanto, considerar como genuino hallazgo de su cura. Es lo que así hace. Ajá. Así lo interpreta. Aquí no tengo mucho que decir. La verdad que ahí está algo. eh, mm, lo curioso de ajá, es que él asocia que, que como ella ya se bañó en esas aguas y él lo soñó y él se bañó después con esas aguas o él se mojó, lo que significa para él eso es un recuerdo. O sea, algo que ya pasó, es un recuerdo. Ajá, por eso no haya recuerdos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que implica esta vez? Que lo asocia a un recuerdo, pero no sé si ese recuerdo tiene que ver con alguna de las circunstancias de las que estoy planteando aquí. Ajá. ¿Y qué es lo que está planteando? Su cura. O sea, no hay un recuerdo que lo lleve a esa cura. Desde estas monedas de plata hasta billetes de florines, ahí da cantidades, pero yo ahí las quito justamente pues, para no entrar en detalles, porque si no hubiese querido convertirlas en pesos, ¿no? Como dinero semanal, para Marta corre una larga cadena. Así como Marta, la interpretación de este fragmento de sueño dice, así como Marta recibía dinero a cambio de su maltrato, ajá, Freud recibe dinero de sus pacientes a cambio de un tratamiento malo. Ahí subo, mi amor, dame oportunidad de terminar. Ah, agárrate la tuya, ahorita subo corazón. Ya están demandando atención Ya están, las chiquillas. ya están solicitando, ahorita que se esperen. Dice, así como Marta recibía, lo que está diciendo así es que Freud le está cobrando a sus pacientes y está entregando un tratamiento malo. Es lo que significa Ujú. esta parte del sueño. Entonces aquí ya nos está dando un ejemplo, o por lo menos varios ejemplos. Primero el ejemplo de unas circunstancias y aquí ya nos está dando el ejemplo de cómo analiza su sueño. Ahí están los ejemplos. El sueño como tal y la interpretación. Y ya con esto prácticamente terminan todos los comentarios que traigo a la mesa. Sí, fíjate que a mí la parte que más me gustaron de estas cartas fue la parte del sagrado. Creo que eso es muy relevante para mí. También, eso Y también. la otra parte que platicábamos, justo la del autoanálisis, ¿no? O sea, descubrir a partir de tus sueños Ujú, cómo puedes autoanalizarlo, ¿no? Entonces, autoanalizarte como un paciente. Entonces, esa parte o esa objetividad que le tienes que dar, sí. creo que es un reto importante o interesante. Y al autoanalizar significa conocerse a sí mismo y conocerse a sí mismo significa gobernarse a sí mismo. Gobernarse a sí mismo. Eso me resuena y tiene que ver con el tema de nuestro interés que platicamos en la mañana, ¿no? Así es. Claro.
Pues muchas gracias a todos los que han visto el video. Cuando estábamos ahí platicando, me escribió Jesús que su esposa ahí se puso algo malita y por eso no nos pudo acompañar. Entonces, no es nada grave, pero la tiene que estar ahí atendiéndola Claro. y bueno, por eso no nos pudo acompañar, pero dice que en breve se nos une. Ajá. Entonces, pues muchas gracias a todos los que han llegado, Jesús, que se mejore tu esposa. Esperamos verte dentro de 15 y ya con esto terminamos la sesión de hoy. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias.